amante del plato fabricante. Huizanchín es del lugar, estudiantes y sonora carcajada productiva. Hablar sobre la presión arterial, pero antes quiero empezar con una pequeña introducción de qué son los signos vitales. Los signos vitales son aquellos que manifiestan que el ser humano está vivo. También son los que reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales. Tenemos 4 signos vitales, que es el pulso, la temperatura, la respiración y la presión arterial. El pulso arterial es la sensación de choque o levantamiento que se percibe con los dedos al comprimir moderadamente. El pulso también tiene la virtud de dar una idea del estado funcional del corazón. El pulso se toma aplicando el pulpejo del dedo índice, medio y anular. El que más orienta es el próximo al puño. Se hace contando el número de pulsos que hay en un minuto, o también se puede hacer por 30 segundos multiplicándolo por 2. El equipo necesario para tomar el pulso es un reloj con segundera y la tensión del examinador. Empezaremos con el pulso radial. Se toma a lo largo del antebrazo por encima de la articulación de la muñeca. El antebrazo del paciente tiene que estar apoyado sobre su borde cubital y radial, mirando hacia arriba, de esta manera. Ahora continuaremos con el pulso braquial. Se toma en el pliegue del codo por dentro del bíceps. El pulso humeral se toma a lo largo del borde interno del bíceps. Y por último, el pulso carotídeo. Este es uno de los que más se puede sentir y se toma en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. Gracias. Muy bien, continuando con los pulsos, les voy a presentar 4 más, en el cual está el pulso facial. El pulso facial es uno de los pulsos en el cual está ubicado en el borde inferior del maxilar inferior. Este pulso por lo regular es de fácil acceso y su palpación es de muy buena amplitud. También está el pulso temporal. El pulso temporal es uno de los pulsos que está ubicado delante del trago. Este pulso está en el área frontal, delante del pabellón auricular. Su amplitud de este pulso es muy alto. Está también lo que es el pulso nasal. El pulso nasal está ubicado en el ángulo interno del ojo. Este pulso, por lo particular, su área de acceso es muy limitada, por lo que se recomienda realizar la toma de este pulso con el dedo índice para tener una mejor lectura del mismo, y su amplitud es muy baja. Está también lo que es el pulso femoral. El pulso femoral está ubicado por debajo del arca crural. Este pulso podemos mencionar también que está en el área de la zona del triángulo de la escarpa. Su amplitud es muy alta y es muy fácil de detectar el pulso. El levantamiento arterial es muy elevado, por lo que esta toma de pulso femoral es muy adecuada para realizarse. Ahora, sabiendo un poco de lo que son los pulsos, vamos a irnos directamente a la práctica. Vamos a realizar lo que es el pulso facial, teniendo acá nuestro modelo anatómico. Como se había mencionado, este pulso está ubicado en el borde inferior del maxilar inferior. Se debe de palpar con el dedo índice y el medio. La colocación del paciente debe ser en una posición sentado o acostado. Se debe proceder a la toma. La amplitud del levantamiento arterial es elevado en esta zona y se toma hasta el minuto para ver si el pulso está en estado normal. Continuando también lo que es el pulso temporal. El pulso temporal está ubicado delante del trago, en la zona temporal, delante del pabellón auricular. El levantamiento de este pulso es elevado. Se debe de realizar también con el dedo índice y el medio. De igual forma, el conteo es hasta
1 minuto para tener una mejor lectura. Como había mencionado anteriormente, el pulso nasal, su acceso es muy limitado, por lo que se recomienda realizar solo con el dedo índice. Su levantamiento arterial en esta zona es muy débil, pero su conteo se debe de realizar de igual forma en 1 minuto para ver si está en los rangos normales. Continuando también está el pulso femoral. Para poder realizar la toma de este pulso necesitamos que nuestro paciente esté en una posición acostado. Se debe tener la individualidad del paciente para poder realizar esta toma. Continuando con lo que es el pulso femoral, le vamos a dar la ubicación de este pulso, que está por debajo del arca crural, en la zona inguinal, en el triángulo de la escarpa. Este pulso, por lo regular, su amplitud es muy elevado. La técnica adecuada para la toma de este pulso es con el dedo índice y con el medio. Al realizarlo se debe hacer una fuerte presión. Su levantamiento se siente que es fuerte y se debe realizar por 1 minuto para ver si está en los parámetros normales. De esta forma. El pupitre lo podemos tomar de 2 formas: en decúbito supino y en decúbito prono. Para tomarlo en decúbito supino, vamos a tomar esta región de nuestro modelo anatómico, que en este caso es mi paciente. Vamos a tratar de inclinarlo a 30 grados. Con una mano vamos a sostener la parte lateral de la rodilla y con la otra vamos a sentir el pulso. Esto durante 1 minuto. En este caso, mi paciente presentó un ritmo normal y una amplitud también normal. En decúbito prono vamos a tomar la parte posterior de la rodilla, donde los complejos de nuestros dedos se van a situar. Esto durante 1 minuto. En este caso, nuestra paciente presentó un ritmo normal y una amplitud también normal. En la tibial posterior nos vamos a situar en los mayuelos internos de cada tobillo, que están situados en esta parte de acá, con los complejos de nuestros dedos índice y medio. En este caso, nuestra paciente presentó un ritmo normal y una amplitud aumentada. El pulso medio lo vamos a palpar en el dorso del pie, en la parte lateral del tendón extensor, con los complejos de nuestros dedos. En este caso, la paciente presentó un ritmo normal y una amplitud muy aumentada. Con esto terminamos la presentación sobre pulso. Temperatura es la cantidad de calor en el cuerpo resultante del metabolismo corporal. Es la diferencia entre producción y pérdida de calor. La temperatura corporal nos permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica que presenta el cuerpo humano en función de los cambios de la temperatura ambiental y la intensidad de actividad realizada. Los intervalos normales de la temperatura corporal es de 97.8 grados Fahrenheit, que equivale a 36.5 grados Celsius. Las escalas más utilizadas en todo el país es Celsius y Fahrenheit. Empezaremos por dar a conocer los lugares en donde se debe de tomar la temperatura corporal. Uno de ellos es la cavidad axilar. El termómetro se debe de colocar directamente en el hueco de la axila. El termómetro que se debe de utilizar es digital. La temperatura axilar es un poco inferior a la bucal, de 0.5 a 1 grado Celsius. Los intervalos normales de la temperatura axilar es de 36.2 y 36.9 grados centígrados. Otro de los lugares donde se debe tomar la temperatura es en el recto. Es una de las temperaturas más seguras, pero por incomodidad es poco frecuente la toma ahí. Se recomienda tomar
centígrados y 37.4 grados centígrados. Otro de los lugares de toma de la temperatura corporal es en la vagina. Es una de las temperaturas muy poco frecuentes por incomodidad. Por eso las personas no toman la temperatura ahí, pero aún así sigue dando rangos muy estables. En otro lugar de toma de temperatura sería en el conducto auditivo. Se toma la temperatura en la parte más profunda del conducto auditivo externo. El termómetro que se utiliza es digital. Los rangos normales son de 37.5 grados centígrados. También conocemos el pliegue inguinal. Es una técnica que se utiliza para la toma de la temperatura en la axila. Otro de los lugares donde se puede medir la temperatura corporal es en la boca. ¿Cómo se debe de medir? El bulbo del termómetro debe de colocarse bajo la lengua. Los labios deben de mantenerse cerrados. Se debe de tener en cuenta que el paciente no debió ingerir líquidos ni fríos ni calientes. Los intervalos normales de esta temperatura es de 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. Es un poco más alta que la axilar, casi por 1 grado centígrado, y más baja que la rectal de 0.4 y 0.5 grados centígrados. A mi paciente le salió que su temperatura es de 98.3 grados Fahrenheit y eso convertido a grados Celsius da un total de 36.8 grados Celsius. También podemos encontrar la temperatura cutánea. La temperatura cutánea depende del exterior, depende del medio ambiente, de la humedad y del viento. Para este tipo de temperatura se debe hacer de la siguiente manera. Se debe de limpiar la frente. Se debe de colocar el termómetro en la frente, sujetándolo de ambos lados durante 30 segundos. El termómetro que estamos utilizando es digital cinta. A mi paciente le salió que su temperatura es de 37 grados Celsius, convertidos a Fahrenheit me dan que son de 73 grados Fahrenheit. La respiración puede definirse como la función que tiene por objetivo proporcionar a todas las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. La función respiratoria consta fundamentalmente de 3 fases: función pulmonar, que se subdivide en función ventilatoria y función alveolar; la fase de transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la circulación y la fase de respiración celular o de los tejidos. Hablamos de la función ventilatoria. La función ventilatoria tiene por objeto la movilización del aire desde el exterior hasta el alveolo durante la inspiración. La función alveolar o hemoalveolar o función respiratoria propiamente dicha consiste en el intercambio gaseoso mediante la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre capilar pulmonar. Esto quiere decir que cuando el aire llega a las partes más profundas, que es el alveolo, los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares que rodean el alveolo, entra una molécula de oxígeno, la cual es intercambiada por una molécula de dióxido de carbono, la cual es eliminada en el proceso de expiración. Eso quiere decir que la respiración está formada o compuesta por la inspiración, que se define por ser la entrada de aire desde el exterior al interior de los pulmones, y la expiración, salida de aire desde el interior de los alveolos hacia el medio ambiente. Hablamos de la frecuencia. La frecuencia respiratoria se define por ser el número de actos respiratorios por minuto. Varía por múltiples causas, entre las que se encuentran los esfuerzos físicos, las excitaciones psíquicas, el trabajo digestivo, el tono vegetativo del sujeto y sobre todo la edad. En una persona sana
adulta y en reposo la frecuencia respiratoria es de 16 a 20 por minuto. Cuando el número es mayor se dice que hay taquipnea. Además, esta va acompañada de la disminución de amplitud de los movimientos y a veces de aleteo de las alas de la nariz. La disminución de la frecuencia respiratoria se llama bradipnea. Está formada por el aumento de la amplitud de los movimientos respiratorios. Vamos a hablar de cómo tomar el número de respiraciones por minuto. ¿Cómo tomar el número de respiraciones por minuto? Debe contarse de manera que el paciente no se dé cuenta que se está explorando, ya que la respiración es un acto voluntario a diferencia del resto de los signos vitales, por lo que podría modificarse su frecuencia, y si el paciente sabe lo que se está registrando, la técnica es la inspección torácica. Se contará la frecuencia respiratoria sin advertir al paciente, por ejemplo, simulando tomar el pulso. Empezamos. Voy a tomarlo. Haciendo la toma de la frecuencia respiratoria, obtuvimos que el paciente tomó 20 respiraciones por minuto, colocándola dentro de los rangos normales. Arterial. La presión arterial es el procedimiento donde se determina la presión máxima o mínima que ejerce la sangre en la pared de las articulaciones en el momento de la sístole y de la diástole. Presión sanguínea es el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria que la contiene. La fuerza va desde adentro hacia afuera. Tensión arterial es la reacción elástica de la arteria a la presión de la sangre a la que equilibra. La fuerza va desde fuera hacia adentro, pero en clínica los dos tienen el mismo valor. Son 4 los factores fundamentales que determinan la presión arterial. La primera, el volumen sistólico de expulsión del ventrículo izquierdo y conseguidamente el volumen sanguíneo total. 2. La frecuencia de contracción cardíaca. 3. La elasticidad que ofrecen los vasos ante la oleada sanguínea sistólica. 4. La resistencia periférica. Como habíamos dicho, la sangre ejerce una máxima y mínima presión. Esas presiones se les llama la máxima presión sistólica, que se debe a la sístole ventricular, y a la mínima se le llama presión diastólica, que es diferencial. Es la diferencia que existe entre la sistólica y la diastólica. Cada una de ellas conlleva un rango normal y un valor normal. Para la presión sistólica, su rango normal es entre 90 y 140 y su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Para la presión diastólica, su rango normal es entre 60 y 90 y su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Y para la presión diferencial, sus rangos normales son entre 30 y 60 y su valor normal es de 40 milímetros de mercurio. Los instrumentos que debemos utilizar para la toma de la presión arterial es un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Existen 4 métodos para la valoración de la presión arterial: táctil o palpatorio, auscultatorio,
mixto y oscilométrico. En este caso solo trabajaremos dos. Método táctil o palpatorio. Se insufla el brazalete aplicando sobre el codo hasta que el pulso radial desaparece. Luego se deja salir aire poco a poco hasta que aquello reaparece, momento en que señala la presión sistólica. Entonces, mediante la palpación de la braquial, se continúa la descompresión del brazalete, percibiéndose de esta forma un latido cada vez más intenso y vibrante hasta un máximo, a partir del cual desciende más o menos bruscamente la intensidad del latido resalte palpatorio que corresponde a la diastólica. Método auscultatorio. Se procede igual que con el anterior, sustituyendo la palpación por la auscultación con un estetoscopio aplicando sobre la arteria braquial. Se insufla el brazalete hasta que no se perciban los latidos. Luego se libera con lentitud la presión y a medida que baja el mercurio en el manómetro, observe el punto en que empiezan a oírse los latidos. Corresponde a la presión máxima. Conforme el mercurio sigue descendiendo, el sonido de los latidos se hace más intenso y después disminuye gradualmente hasta que ocurre disminución súbita de la intensidad. Los latidos débiles se escuchan durante algunos momentos y entonces desaparecen por completo, indicando la presión mínima o distólica. Y chicos, llegamos a la parte final de este video y le vamos a dar las conclusiones, donde bien sabemos que los signos vitales reflejan las funciones esenciales del cuerpo humano y en la toma de ellas tienen que ser precisa y exacta para tener un mejor diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que bien sabemos que la toma de los signos vitales son herramientas muy precisas para poder evitar y conocer patologías que afectan a nuestro paciente. Una de sus recomendaciones es aprender los rangos de cada uno de los signos vitales, realizar la técnica adecuada, verificar si hay anomalías que conllevan a cada signo y siempre tener empatía con nuestros pacientes. Y antes de terminar con el video, vamos a darles a conocer también que deben de tener sus instrumentos bien calibrados. Hablo del esfigmomanómetro y hablando de lo que es el termómetro digital o ya sea el termómetro de mercurio. Ustedes deben de tener, recordando su estetoscopio y también lo que es un reloj con segundero para tener una precisión y poder dar un mejor resultado en base a nuestros signos vitales. Ahora sí, sin más que decirles, hasta pronto. En la mismísima pluma de Miguel Ángel Asturias, Alfredo Vallecalvo, David Vela y José Luis Barcárcel, la música de José Castañeda. Esto va para la tercera binaria.